Años después de la derrota, la economía japonesa estuvo casi totalmente paralizada, con una severa escasez de alimentos, una inflación galopante y bajo los efectos de un mercado negro generalizado. El país había perdido todos sus territorios de ultramar, mientras su población sobrepasaba la cifra de 80 millones, además de recibir alrededor de 6 millones de repatriados. La demanda interna descendió con la interrupción de las compras militares y el comercio exterior se hallaba restringido por las fuerzas de ocupación aliadas. En Japón de 1947, el emperador fue despojado de su poder soberano y reemplazado por un gabinete parlamentario. El contexto de funcionamiento del capitalismo japonés se diseñó por la reforma política de las naciones aliadas tras la Segunda Guerra Mundial. Esta reforma abarcaba ámbitos como la tierra, la educación, la protección de los sindicatos, la desmilitarización y la disolución de los zaibatsus, que es una agrupación entre empresas. En la guerra había poca oferta de capital y los tipos de interés eran consecuentemente altos. Sin embargo, el gobierno hizo posible que las empresas con más futuro obtuvieran fondos y a unos tipos de interés extremadamente bajos. Como regla, estas empresas orientaban su producción hacia el mercado externo. El Estado creó en la primera mitad de los 50 años el Movimiento por la Productividad con ayuda del gobierno de los Estados Unidos. Los tres principios del movimiento eran los siguientes: cooperación entre el pueblo y el gobierno, cooperación entre empresarios y trabajadores y distribución de los beneficios derivados del aumento de la productividad. Rurales, Japón pudo desarrollar sus industrias pesadas y química gracias al bajo precio del petróleo que se mantuvo en el nivel de $2 por barril durante 20 años. Después de la Segunda Guerra Mundial, la cotización fija de 300 yenes, que duró hasta agosto de 1971, posibilitó a Japón incrementar sus... La economía de Japón es la segunda a mayor nivel mundial, tras Estados Unidos. La cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de la tecnología han llevado a Japón al éxito económico del que disfruta hoy en menos de medio siglo. 1926 hasta 1989. Subió al trono tras la muerte de su padre, Yoshihito. Tras su fallecimiento y de acuerdo a la tradición japonesa, su nombre póstumo es el emperador Showa. Nació el 29 de abril de 1901 y falleció el 7 de enero de 1989. Otro político fue Toyotomi Hideyoshi, que fue un daimyo del periodo Sengoku que unificó Japón. Es conocido por sus invasiones de Corea y por haber dejado abundante legado cultural. Cuando la Segunda Guerra Mundial termina en 1945 con la derrota de Japón en China, los nacionalistas y las fuerzas comunistas liberan una guerra civil por el control de China. Los comunistas salen victoriosos en 1949 y los nacionalistas abandonan la parte continental de China y establecen un gobierno rival en la isla de Taiwán. Los gobiernos rivales siguen existiendo hoy, como la República Popular de China en el continente y la República de China en Taiwán. El establecimiento de la República Popular de China y proclama que el pueblo chino se ha levantado después de 100 años de sometimiento por parte de potencias extranjeras en suelo de China. Mao y su visión particular del comunismo en China predominan desde 1949 hasta su muerte en 1976. El periodo maoísta se caracteriza por la movilización masiva y la prominencia de la idea. El gran salto adelante de 1956 a 1958 y la revolución cultural de 1966 a 1976 son campañas maoístas diseñadas en primera instancia para llevar a China al nivel de las naciones desarrolladas mediante un gran salto económico
y en la segunda instancia liberar a la cultura china de los impedimentos a la sociedad comunista que Mao imagina. El gran salto adelante resulta en aproximadamente 30.000 muertes por hambruna. La revolución cultural enfrenta a chinos contra chinos en una brutal persecución. De Mao, Deng Xiaoping introduce la política de apertura de puertas abiertas, de la liberalización económica con elementos de una economía de mercado que ha llevado a China a la economía global y ha llevado a una rápida modernización económica de China. A pesar de la continua expansión de una economía de mercado en China, el Partido Comunista de China todavía gobierna, con pocas señales de liberalización política. Las manifestaciones estudiantes de 1989 en la plaza de Tiananmen testimonia esto, al igual que el encarcelamiento continuo de disidentes políticos y activistas políticos que promueven un sistema multipartidista. China en el siglo XXI está retomando su posición histórica como fuerza dominante en Asia y en el mundo. Es una sociedad multiétnica con áreas urbanas y rurales y diferentes regiones del país que se benefician de los cambios económicos a diferentes ritmos. El conocimiento sobre la gran población de China, el crecimiento económico, los logros culturales, artísticos y tecnológicos y los desarrollos políticos es muy importante para todos. Y con eso termino China y empiezo con Kenia de África. La Unión Africana de Kenia, KAU, se formó para hacer campaña por la independencia africana. Primer nombramiento africano al Consejo Legislativo. En 1947, Jomo Kenyatta se convierte en líder de la KAU. Pero en 1952, un grupo guerrillero secreto, Kikuyu, conocido como Mau Mau, comienza una violenta campaña contra los colonos blancos, estado de emergencia declarado, Kenyatta arrestada. En 1963, Kenia gana la independencia con Kenyatta como primer ministro. Se forma la República de Kenia, Kenyatta se convierte en presidente y vicepresidente de Odinga. Odinga Unlu deja KANU después de la división ideológica, forma rival Unión Popular de Kenia, KPU. En 1978, Kenyatta muere en el cargo sucedido por el vicepresidente Daniel Arap Moi. Kenia es declarada oficialmente Estado partido único por la Asamblea Nacional. En 1982 de agosto, el ejército suprime el intento de golpe a la Fuerza Aérea. El soldado Hezekiah Ochuka gobierna durante aproximadamente 6 horas. Grupos de oposición reprimidos, crítica internacional de detenciones políticas y abusos contra los derechos humanos. En 1992 hubo aproximadamente 2.000 personas muertas en un conflicto tribal en el oeste del país. Fort se divide en dos facciones: Fort Asili, liderado por el exministro del gobierno Kenneth Matiba, y Fort Kenya, liderado por Odinga. Moi es reelegido en 1992 en elecciones multipartidistas, pero KANU gana una gran mayoría. En 1994, Odinga muere. Los grupos opositores forman una coalición. La Alianza Democrática Nacional es unida, pero está plagada de desacuerdos. En 1998, operativos de Al-Qaeda bombardean la embajada de Estados Unidos en Nairobi, matando a 224 personas e hiriendo a miles. Unas 200 tribus de Masai y Samburu aceptan más de
7 billones en compensación del Ministerio de Defensa británico. Las tribus habían sido abandonadas o mutiladas por los explosivos del ejército británico que habían quedado en sus tierras durante los últimos 50 años. En el 2004, la ecologista keniata Wangari Maathai gana el Premio Nobel de la Paz. En el 2005, la corrupción ocupa un lugar central cuando se afirma que el soborno ha costado a Kenia 1 billón bajo a Kibaki. El principal funcionario anti-injerto John Gitongo renuncia. Los donantes internacionales expresan inquietud. El Parlamento aprueba un proyecto de constitución después de días violentas protestas en Nairobi sobre aspectos del borrador que, según los manifestantes, le dan demasiado poder al presidente. En 2005 también se rechazó la constitución. Los votantes rechazan una nueva constitución propuesta en lo que se ve como una protesta contra el presidente Kibaki. El presidente reemplaza su gabinete, algunos nominados rechazan sus citas, pero en el 2007 las elecciones presidenciales impugnadas conducen a la violencia en la que mueren más de 1.500 personas. Terminé con China y voy a empezar con Egipto. En 1805, el comandante albanés otomano Muhammad Ali establece una dinastía que gobierna hasta 1952, aunque nominalmente es parte del Imperio Otomano. Durante muchos años, Egipto fue un protectorado británico. En 1922, el Reino Unido tuvo que reconocer la independencia de Egipto y sultán. Cambió su título por el rey y su hijo, que fue el último gobernante de la dinastía, destronado en 1952. Muhammad Ali era comandante albanés del ejército otomano, que fue enviado para conducir a las fuerzas de Napoleón fuera de Egipto. Sino luego de la retirada francesa, tomó el poder para sí mismo y obligó al sultán otomano Mahmud II a reconocerlo como wali, o gobernador de Egipto en 1805. Demostrando sus ambiciones grandiosas, tomó el título de Yedid. Sin embargo, esto fue sancionado por la Sublime Puerta. Muhammad Ali transformó Egipto en una potencia regional, la que lo vio como el sucesor natural del descendente Imperio Otomano. Resumió su visión de Egipto de esta manera: soy muy consciente de que el Imperio Otomano se dirige cada día a la destrucción. Sobre sus ruinas construiré un vasto reino hasta el Éufrates y el Tigris. Aunque en 1922 Fuad I se convierte en rey y Egipto gana la independencia, aunque la influencia británica sigue siendo significativa hasta mediados de 1950. En 1948, Egipto, Irak, Jordania y Siria atacan el nuevo Estado de Israel. En 1956, Gran Bretaña, Francia e Israel invaden la nacionalización del Canal de Suez. Y en 1981, el presidente Sadat, asesinado por extremistas islamistas, le sucede su vicepresidente Hosni Mubarak.